vídeo muy especial. Hola. Bueno, estoy aquí para hacer una story time, se trata de contar una historia y bueno, me gustaría que dijerais en los comentarios qué historias queréis que haga y bueno, también estoy pensando en hacer un preguntas y respuestas, ya hace mucho tiempo que no hago uno, así que dejad preguntas en los comentarios y vamos a ello. La anécdota que vengo a traeros hoy es en torno al bullying, que había gente que me ha preguntado sobre ello, así que más o menos os voy a contar así brevemente mi historia con el bullying. Y bueno, pues haber recibido bullying ha hecho que, bueno, pues mi forma de ser sea como la que estáis viendo. Y bueno, pues al final tampoco ha sido tan malo dentro de lo que cabe. En esos momentos fue horrible, pero ahora no sé por qué me alegro de haber sufrido esas cosas. En fin, ¿cómo comenzó mi historia con el bullying? La verdad que empezó ya muy joven. Había una chica en mi colegio cuando yo tenía sobre 3 o 4 años que no dejaba que otras niñas jugaran conmigo. Me tenía muchos celos porque los chicos en ese entonces siempre estaban como muy pendientes de mí y no sé si es porque tenía celos o es porque eran malvadas simplemente, pero hacía que otras niñas no jugaran conmigo. Las obligaba a no jugar y eso me hacía estar sola en cuanto a compañías femeninas y casi siempre me iba con los chicos. ¿Qué pasó? Que cuando me fui haciendo mayor, las actividades de chicos que hacían ellos no me gustaban, entonces yo estaba sola ya prácticamente. Hasta que llegó una chica con, creo que tendríamos 7 u 8 años, que empezó a jugar conmigo. Era como la que no acataba las órdenes de esa niña porque hacía que los demás siguieran sus órdenes. Pues esa niña era la única que no acataba las órdenes de esa niña en cuestión y empezó a jugar conmigo. Sin embargo, creo que fue en cuarto de primaria o en tercero de primaria, entraron en el colegio 2 niñas, creo que eran 2 niñas de origen gitano, y bueno, pues empezaron a torturarnos psicológicamente y bueno, a mí físicamente también. ¿Qué es lo que hacían estas 2 niñas? Pues, por ejemplo, no recuerdo muy bien exactamente porque la verdad que nos pilló con 6-7 años, no sabría en qué etapa, sé que era tercero de la primaria, pero no recuerdo cuántos años tenía en ese entonces. Pues estas personas lo que hacían era como mandarnos, ¿vale? Nos tenían amenazados. Una vez incluso estando en clase, una de ellas, que era la que más mandaba, no sé, me enseñó a mí personalmente una navaja. Me dijo que en una excursión la traería y que si no hacíamos lo que ella quisiera, pues que me atendiera a las consecuencias, creo que se dice así. La verdad que en esa época yo tenía mucho miedo de ir a la escuela. Muchas veces me inventaba que estaba enferma para que mi madre no me llevara al colegio y pasé una temporada de muy mala. Estábamos todos como atemorizadas por estas 2 personas y los profesores no hacían nada porque en ese entonces les tenían miedo a los gitanos. La verdad que es la primera vez que hablo de esto, e igual estoy como removiendo cosas de mi pasado, así que no os asustéis si me veis un poco llorosa. A ver, ¿qué es lo que nos hacían? A mí, por ejemplo, me pegaron por no decirle las respuestas de un examen. Me pegaron incluso delante de padres y ningún padre se atrevió a meterse en medio ni a protegerme. Era una niña ya digo, de 7 u 8 años y ni los padres ni nadie nos protegían en ese entonces. Mi madre, pues, por ejemplo, lo que hizo fue llevarme al psicólogo y hablar con otras madres de niños que iban a mi colegio y que también estábamos atemorizados. Yo no sé cómo pudo pasar esto, pero os juro y os puedo asegurar que los profesores no hacían nada. Hasta que llegó cuarto de primaria, entró una profesora que yo en verdad le tengo mucho cariño. Y después de clase como que nos hacía de psicóloga y nos preguntaba qué nos estaban haciendo esta gente porque nos veía a todos en plan súper con miedo y no disfrutábamos de esa etapa de la infancia. Nos daba mucho miedo, en serio, mucho pero con mucho miedo. ¿Qué pasó entonces? Muchos padres se fueron a quejar al director y el director llamó a los padres les dijo que eran unos racistas y como les tenían miedo a estas personas, a sus familias más que nada, pues no quiso hacer nada para remediar esa situación. Es decir, el centro no hacía nada para evitar ese bullying que nos estaban haciendo estas personas que habían entrado recientemente al colegio.
ejemplo, eran repetidoras y eran muy problemáticas en ese entonces. Por ejemplo, una de mis compañeras, que también le pegaron incluso, su madre fue a hablar con la madre de la chica esta y lo que le hicieron fue pegarle. Yo recuerdo ir al colegio, que era por la tarde, y ver a la madre de esta muchacha rodeada por los padres y vi cómo le pegaban. Yo la verdad que tuve mucho miedo, pero tuve que entrar a clase y no hice nada. ¿Qué pasó? Que a los días la madre cogió a la niña y en mitad del curso la sacó. Era mi mejor amiga entonces y la sacó del colegio y bueno, pues yo me quedé sola y no sé, Dios mío, tengo ahí algo en el pecho de contar esto porque nunca lo había sacado al exterior y es como que estoy removiendo sentimientos de entonces. ¿Qué pasó con el siguiente curso? Los padres nos sacaron a todos no, a más de la mitad de esa clase, nos sacaron y tuvimos que ir al pueblo de al lado. Los padres hacían turnos para llevarnos en coche porque no podíamos ir andando. En ese entonces era quinto de primaria, creo que tendría como 10 años o por ahí, y nos llevaban a turnos. Es decir, tuve que dejar mi pueblo, mi pueblo no porque seguía viviendo ahí, pero tuve que dejar a mi colegio, para que estaba al lado de casa, para ir a otro colegio en coche, porque el centro no hacía nada para evitar ese bullying que era muy dañino y llegaron, ya lo he dicho antes, a amenazarnos con navajas, a crear como una era de terror en esas clases, no sé cómo decirlo, y todos los niños estábamos atemorizados. Yo iba incluso al psicólogo del centro porque mi madre estaba preocupada porque yo estaba fingiendo enfermedades, estaba inventándome excusas para no ir al colegio e incluso por las noches no podía dormir. Yo era una niña muy vulnerable y esa situación que se estaba generando, que los profesores no hacían nada salvo una profesora que ya la ha nombrado, y bueno, pues eso hizo que en mi infancia tuviera que dejar cosas atrás e irme a otro pueblo y bueno, pues empezar otra etapa escolar. En el colegio aquel, pues mis amigos que estábamos en ese entonces unidos empezaron a cambiar. Empezó la época de volverse rebelde. La chica que me había hecho bullying desde los 3 años haciendo que otra gente no jugara conmigo se burlaba de mí por mi aspecto. Otra gente de los nuevos, o sea, gente que empecé a conocer en ese colegio, que ya eran de otros cursos y ya se conocían entre ellos, pues habían hecho grupo. Lo que pasó es que yo vestía en esa época con ropa heredada de mi hermana y entonces, porque no teníamos una economía que permitiera yo tener ropa nueva cada año, entonces lo que hacía, que como iba vestida con ropa así como vieja, como pasada de moda, pues hacía que los demás niños se burlaran de mí. Sobre todo la niña esta que no había permitido a las otras niñas sobre los 3 o 4 años jugar conmigo. Más adelante, por ejemplo, empezaron el tema de los botellones, nos hacíamos mayores, y sobre los 12 o 13 años empezó la época rebelde. La gente quería ir de fiesta, así, fiesta, a ver, como tal, no, pero quería beber, quería quedar por las noches, y yo en ese momento pues no me sentía de ese mundo. De hecho no me siento de ese mundo, o sea, no me gustan esas actividades. Yo prefería quedarme en casa, estar con mis en ese entonces creo que ya tenía la PlayStation 1 y o hacer manualidades o dibujar o hacer mis cosas o inventar mis historias. No me gustaba ir de botellones y eso hizo que la gente se fuera apartando más y más de mí, porque no me sentía con esa burbuja. Cuando llegó el instituto, yo la verdad que seguía sin encajar. En ese entonces el único bullying que yo recibía era burlas, que también me afectaron en esos momentos. Y bueno, pues estaba un poco sola, la gente me llamaba que era fea, o sea, yo me sentía como fea porque la gente como que me despreciaba. Me sentía fea porque me llamaban fea, obviamente. En ese momento llevaba gafas, aparatos y dentales. Y bueno, pues eso es lo que me marcó un poco. Yo en ese entonces no sabía a qué lugar pertenecía, no sabía qué hacer con mi vida, ni sabía qué grupo. Yo pensaba que nunca encontraría personas que encajasen conmigo, que se llevaran bien, que yo pudiera estar a gusto e interesada en las cosas que hacían o hablaban. En ese entonces empecé a ir con las chicas que les gustaba el manga, el anime, leer y cosas así, y empecé a sentirme como que encajaba. En fin, el bullying más fuerte que tuve fue el que relaté de la etapa escolar, en que tuve que cambiarme de colegio. La verdad que fue muy horrible, tuve mucho miedo, tuve que ir a psicólogos.
Y bueno, a raíz de todas las vivencias que acumuladas, yo os recomiendo que si tenéis, que si estáis sufriendo bullying y tenéis miedo, contadlo a vuestros padres. Yo en su momento se lo conté a mi madre. Mi padre trabajaba mucho y bueno, desgraciadamente no podía estar al tanto de mi actividad escolares y mi vida así escolar, pero mi madre era la que más estaba conmigo y se lo conté. También se lo llegamos a contar a la profesora esta, que fue muy valiente, muy maja. Y la verdad que yo sigo agradeciéndole que hiciera todo eso por nosotros. Era la única profesora que plantó cara a la situación que estaban viviendo, no solo yo, sino un montón de niños en esa clase que he contado antes. Bueno, contarlo, no sé si en los centros, aquí en España sí, en los centros al menos hay un psicólogo. Contarle cosas a los psicólogos de vuestro centro, al profesor que más confianza tengáis, no os lo calléis, no sufráis en silencio, si tenéis amigos contarles, y bueno, tenéis que ser muy valientes para salir de esa situación. Y siempre se sale, chicos. Si no se sale mientras estáis en el colegio, cuando os hagáis adultos, dejaréis de tener esta situación. Así que yo os recomiendo que si estáis sufriendo, seáis fuertes, valientes, porque vais a salir de una forma u otra y vais a tener etapas muy bonitas en la vida. Para mí la vida es un regalo, es algo maravilloso, es como oportunidades de hacer un montón de cosas que tú quieras, y no estés deprimido porque fuera hay un montón de cosas de las que puedes vivir y ser feliz. Como por ejemplo, yo soy feliz haciendo manualidades, dibujando, haciendo vídeos, y la verdad que en su momento llegué a contemplar el suicidio cuando tenía como 8 años o 9, no recuerdo, y realmente me alegro de no haber hecho eso en su momento y de haber llegado a donde estoy, porque estoy en una época muy muy feliz. Y bueno, pues gracias a no haber hecho eso, ahora puedo hacer feliz a un montón de gente, que yo sé que con mis vídeos os hago a algunos una risa o algo, os entretengo, os saco de vuestros pensamientos. Y bueno, pues eso, que todo tiene salida. Hay cosas maravillosas por las que vale la pena vivir, hay sentimientos que vale la pena sentir. Y bueno, os quiero un montón, muchas gracias por ver el vídeo, espero que al menos os haya valido para entreteneros o para un poco abriros un poco la mente de que no estáis solos. Si queréis comentar cosas en los comentarios, aquí está abierto para vosotros. Y bueno, muchos besitos. Gracias a internet, que por cierto en esa época no había tanto internet, ahora podéis encontrar un montón de gente como vosotros y poder tener el cariño que yo en estos momentos no hubiera podido tener. Y si hubiera tenido internet sí que lo hubiera tenido, no sé si me explico. En fin, os quiero un montón, muchos besitos y ¡hasta luego!